Muchas gracias, misionero Miguel Bermúdez Marín. Un saludo para ti y para todos los que te acompañan en esta ocasión allá en Guadalajara, Jalisco, México, en la congregación que pastorea el reverendo Josué Villaseñor, y todos los que están conectados a través del satélite Amazonas o internet. Hoy, viernes 24 de febrero de este año 2023. El tema que tenemos para hoy es discerniendo el pensamiento de Dios en el día postrero, que fue predicado el 9 de noviembre del 1997 en Asunción, Paraguay. Usó como escritura el libro del profeta Isaías, capítulo 55, del 1 al 11, y leeremos el capítulo 4 de Hebreos. En el verso 1 en adelante dice: temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo, de la manera que dijo: por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí: no entrarán en mi reposo. Y él escribe la tierra prometida, el séptimo milenio. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia. Otra vez determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, y aún del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Discerniendo el pensamiento de Dios en el día postrero. ¿Pueden tomar asiento, por favor? En el mensaje Probando su palabra, nos dice el reverendo William Branham: y está citando aquí esta escritura a una porción que leímos de Hebreos capítulo 4, Hebreos capítulo 4 del 12. Si lo quieren anotar, dice: la palabra de Dios es más penetrante que toda espada de dos filos, un discernidor de pensamientos e intenciones del corazón. ¿Es eso cierto?
un discernidor para probar que él era la palabra. ¿Qué hizo él? Pedro vino a él, su nombre era Simón. Cuando él vino a Jesús, él se sentó y tan pronto vino a él, Jesús dijo: tu nombre es Simón y eres hijo de Jonás. Analfabeto, sin grado académico, nada tenía, era solo un pescador común, sin educación. La Biblia dice que era ignorante y analfabeto, pero llegó a ser el obispo de la iglesia de Jerusalén. ¿Por qué? Jesús le dijo quién él era su nombre, cuál era el nombre de su padre, y él supo que esa era la palabra de Dios, porque la Biblia dijo: el Señor vuestro Dios levantará profeta como yo. Y ese tenía que ser el profeta. No hubo profetas prometidos después de Malaquías para el Mesías. 400 años sin un profeta, y aquí estaba el hombre de pie, allí vindicando o probando su palabra a este hombre, quien estaba predestinado para vida. Él dijo: tu nombre es Simón, tú eres hijo de Jonás, de aquí en adelante serás llamado Pedro. Piensa en esto. ¿A quién se lo probó? ¿Por qué no le probó esa palabra a Caifás? Él era Dios. Él sabía que Caifás nunca la creería, pero este hombre estaba ordenado para vida, o sea, Pedro. Él lo supo enseguida. Y él escribe allí la señal del Mesías: discernir. Una vez de pie en medio de ellos, donde otro hombre algunos días después había ido y traído un compañero en derredor de la montaña, pasé a la página 39, como a 15 millas de donde él estaba predicando. Él le dijo el día siguiente, él estaba de pie allí entre ellos, él subió a donde estaba Jesús y él miró en derredor. Él era Dios, ¿ve? Él tenía discernimiento. Eso lo revela haciendo correcta a la palabra. Él probó la palabra. Ahora, algunos dicen: usted sabe, ese hombre es la palabra. Tontería, dijeron esos sacerdotes. Ese sujeto, 3 puntos, esa no es la palabra. Ustedes saben lo que dice la Escritura: el Señor nuestro Dios levantará un profeta como Moisés. Ese es él, escúchenlo a él. Él dijo: he aquí un israelita en el cual no hay engaño. Este individuo dijo: Rabí, ¿cuándo me conociste? Ahí está hablando de Natanael. Él dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo del árbol, te vi. Él sabía quién la creería. Él dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres la palabra. Jesús probó que él era la palabra por la palabra. Note la mujercita en el pozo. Ella estaba esperando por el Mesías. Ella no tenía nada que ver con los grandes grupos, denominaciones, etcétera, que ellos tenían en esos días. Ella estaba esperando por la palabra. Así que un hombre común, sentándose a la pared, dijo: mujer, dame de beber. Ella dijo: ahora, espera un minuto. Él está tratando probablemente de ponerse fresco conmigo. Ella pudo haber pensado en su corazón, porque ella estaba señalada como mujer de mala fama. Ella dijo, recuerden, está hablando ahí con Jesús. Ella dijo: ¿por qué me haces una pregunta como esa? Tenemos segregación aquí. Usted es judío, nosotros somos samaritanos. No es costumbre, no tiene derecho de preguntarme eso. Él dijo: mujer, si supieras a quién estás hablando, tú pedirías de mí por agua. Ella dijo: ¿tú darme de beber? Ni aún veo un balde o una soga. ¿Cómo me darías alguna agua de este pozo? Bien, el agua que yo doy sería fuentes de agua, saltando para vida eterna dentro de tu alma. Ella dijo: ahora espere un minuto. Entiendo que usted, siendo un judío, 3 puntos,
Ahora ustedes judíos quieren decirme que ustedes son más grandes que nuestro padre Jacob, quien cavó este pozo. Estoy en la página 40. Él fue el Dios de Jacob. O sea, Jesús le dijo, él fue el Dios de Jacob. Ella dijo, ¿usted quiere decir que es más grande que Jacob, que cavó este pozo? Un hombre ordinario. Parecía, eso es todo lo que usted vio, un hombre común. Usted dice que es más grande que nuestro padre Jacob, quien cavó el pozo y él bebió y su ganado, porque somos bendecidos bebiendo de este pozo, de donde aquel profeta bebió. Ella dijo, nosotros adoramos en esta montaña. Ustedes dicen que es en Jerusalén. Él dijo, la salvación es para los judíos, mujer. Sabemos de lo que hablamos. Ustedes adoran lo que no saben. Un judío está supuesto a conocer la palabra, lo que está supuesta a hacer. Pero vea, él está vigilando. ¿Qué va él a hacer? Probar su palabra. Él dijo, de todos modos ve, busca a tu marido y ven aquí. Ella dijo, no tengo marido. Porque él dijo, me has dicho la verdad porque has tenido 5 y el que tienes ahora no es tu marido. Hermano William escribe arriba, tienes. Vigile, algo pasó, algo tomó vida. Ahora, si no hubiese estado allí para empezar, si no hubiese tenido representación de predestinación, nunca hubiese habido un agarre de la palabra allí. Vea, ella tenía la predestinación porque tenía de dónde estaba siendo representada. Tenía un lugar que la representaba. Allí estaban sacerdotes diciendo, este hombre es Belcebú, sin representación. Ellos no tenían representación. Vida eterna. Ustedes lo fueron siempre. Ustedes tienen vida eterna. Solo hay una forma de esta. Ese es Dios. Ustedes fueron sus atributos. Él te conoció y te pensó en su mente antes de la fundación del mundo. Y él escribe los atributos de Dios, hijos de Dios. Qué apariencia pecaminosa había en ella, pero él no pudo obtener ese sacerdote porque era un erudito, un teólogo en la palabra, pero sin representación en el cielo. Se está hablando ahí de los sacerdotes y saduceos. Él no estaba en el pensamiento de Dios, pero esta mujer lo estaba. Ahora miren en él, vamos a detenernos un momentito allí, en el mensaje discerniendo el cuerpo del Señor, en la página 10. Recuerden, ella allí se identificó con el verbo, porque ese verbo que estaba con Dios en el principio se hizo carne en Jesús. Y como ella era parte y tenía representación allá, vean cómo probó que ella era parte de él por la representación que tenía. Era un atributo, aun siendo lo que ella era, y la vida pecaminosa que tenía. Vean lo que es la predestinación. No es del que quiere ni del que corre, sino es que Dios que tiene misericordia. De la página 10 y 11 del mensaje discerniendo el cuerpo del Señor, dice, no podemos discernir por lo que la gente piense, ni por lo que los intelectuales nos digan, ni por lo que los psicólogos nos digan. Tenemos que dejarnos llevar por lo que dice Dios. No con solo de pan vivirá el hombre, mas con toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4:4. Por no discernir el cuerpo del Señor, muchos están debilitados y enfermos, muchos duermen, muertos espiritualmente. La última plaga que azotó a Egipto fue la muerte. La última plaga
que ha azotado a la iglesia es la muerte espiritual. Y ella escribe él, la última plaga que azotó a Egipto fue la muerte. La última que ha azotado a la iglesia es muerte espiritual. Hoy día lo que necesitamos es un despertamiento espiritual, un despertamiento espiritual al discernimiento. Y escribe, necesitamos un despertamiento al discernimiento. Sigue diciendo, quizás estas personas hayan hecho esto con buenas intenciones. Aquel doctor del sur, en días pasados, que le recetó ácido sulfúrico a un hombre y lo mató, él tenía buenas intenciones, pensaba que estaba correcto, pero tenía mal discernimiento. Él no discernió su medicina. También como la niñita que estaba caminando por la calle y se halló un gatito, el cual estaba mojado y casi congelado. Ella se lo llevó para la casa, abrió la puerta del horno y lo metió dentro para que se calentara. Miren, sus intenciones eran buenas, pero su discernimiento estaba mal. Si nosotros no tenemos cuidado, también vamos a asar al gatito con nuestro discernimiento intelectual. El comunismo se nos ha venido encima. El mundo también se ha apoderado de nosotros. Nuestras iglesias están divididas. Los hombres se están dividiendo, separándose, aparentemente no teniendo la fe. Tienen sus discusiones ásperas sobre puntos insignificantes de doctrina. Debemos unirnos de brazo y de corazón, orar y ayunar y rogar hasta que Dios envíe de nuevo al Espíritu Santo para que podamos tener discernimiento espiritual. La última hora ha llegado. Estamos en las sombras de la venida del Señor y la iglesia no lo puede discernir. Estamos viviendo en una hora mucho más tarde de lo que usted piensa. Si en esta noche Pablo se levantase de entre los muertos y viniese aquí en Middletown, sería peor que una llama ardiente y lo tendrían encarcelado antes del amanecer, acusándole de loco o de salvaje. Aquel hombre lleno del Espíritu Santo, al ver las cosas como están y sabiendo que el tiempo se aproxima, pues seguramente habría avivamiento o posiblemente tendrían que venir a la cárcel a oírle predicar. Correcto. Ahora, Jesús lo dijo y la Biblia habla de que en los últimos días, un poco antes de la venida del Señor, habrán grandes señales y maravillas que acontecerán en la tierra. Y ustedes saben que la iglesia está muerta en teologías y toda clase de enseñanzas, entrenamientos y programas educacionales que no pueden discernir estas cosas. ¿No le dijo Jesús a la iglesia de su día: ustedes pueden discernir la faz del cielo, pero las señales de los tiempos no podéis discernir? Pues si me hubieran conocido mi día, la hora de la liberación de la iglesia, y no la pueden discernir. Y escribe la hora de la liberación de la iglesia, el año del jubileo. Y recuerden en la cita de la página 163 del libro de citas, donde nos habla allí de esa liberación que está en el párrafo 1458. Vean la última parte aquí, después ustedes la leen completa. Dice: y miré hacia arriba y allí estuvo parado el Señor Jesús con unas luces de arco iris alrededor de él. Ahora recuerden que en la venida del Señor no será
la mitad del arco iris, sino que será el arco iris completo. Él estaba mirando bien directamente a mí, dijo, libra a esa gente, y él se fue. Y pensé, pues ¿cómo podría yo librarlos? Yo no tengo fuerza suficiente en mis brazos para romper esas barras. Así que dije, casa del infierno, ríndete en el nombre de Jesucristo. Y todo el recrujir y toda la detonación y las rocas rodando y las barras cayendo y gente corriendo. Está entrecortado aquí, clamando, dice ahí, gritando, libertados, y gritando a lo alto de su voz, y todo fue libertado. Y yo estaba gritando entonces, hermano Royce, Borders, ¿dónde está usted? ¿Dónde está? Dios está librando a su gente. ¿Dónde está, hermano Borders? Y ahí los escritos que él colocó ahí. Ahora miren, él escribe allí, la hora de la liberación de la iglesia, el año del jubileo. Sigue diciendo aquí en la página 11 de este mensaje, discerniendo el cuerpo del Señor. Hay algo muy malo. Ahora me estoy refiriendo a la iglesia en general, todos los que se llaman cristianos. Dios puede empezar a moverse y cosas espirituales empiezan a suceder. La gente llega a la salvación y son llenos del Espíritu Santo. Entonces muchos miles que se llaman cristianos se apartan de esto y dirán, oh, estos son los aleluyas, son fanáticos. Usted no tiene discernimiento espiritual, pues todo lo que el Espíritu Santo hace está escrito en la Biblia. Juzgue todas las cosas por las Escrituras. Esta es la manera como podemos discernir para ver si nuestro discernimiento está correcto. Si la Biblia dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, por todos los siglos, entonces yo lo creo. Si Jesús dijo, las obras que yo hago, vosotros también las haréis, yo lo creo. Y si la Biblia dice que el Espíritu Santo es para toda generación, a todos cuantos el Señor nuestro Dios llamare, yo no creo que un apretón de manos tomará su lugar. Yo creo que es el mismo Espíritu Santo que descendió en aquel día, mostrando las mismas señales y las mismas maravillas. El mejor testimonio que muestra que tenemos el Espíritu Santo es cuando nuestro espíritu concuerda con la palabra. Qué hermoso es conocer que uno concuerda con la palabra. Y él escribe allí, la evidencia de tener el Espíritu Santo es igual, recibir la palabra. Ella, lo que estábamos leyendo allí, de la mujer del pozo, ella recibió la palabra en carne. Allí estaba la palabra hablándole. Si nos llamamos cristianos y decimos que estamos llenos del Espíritu, que el bautismo del Espíritu Santo es derramado sobre los creyentes en todas las edades, y luego nuestro espíritu nos dice que eso es para otra edad, estamos equivocados. Ahora, donde nos quedamos, vamos a seguir aquí, en la página 40 de Probando su Palabra. Dice, ella dijo, Señor, percibo que eres un profeta. Eso era todo lo que él deseaba que ella viera. Ella dijo, creo que eres profeta. Ahora nosotros sabemos, 3 puntos, nosotros no entendemos acerca de los profetas ahora porque es tarde verdaderamente. Sabemos que el Mesías ha de venir y cuando venga, Él será la palabra. Él sabrá conocer los secretos del corazón. Él va a hacer la misma cosa que usted hizo. Usted debe ser uno de sus profetas o un precursor o alguien. Él dijo, yo soy Él. ¿Qué él haría? Él estaba probando su palabra, probando su posición. Y él escribe la señal del Mesías, probando lo que él era. Dios estaba en Cristo reconciliando el mundo a sí mismo y Dios es la palabra. Él clamó los vientos y las ondas para probar la profecía de Isaías.
Él será llamado el Dios poderoso, el Padre eterno. Él multiplicó también el pan y los peces. Este hijo nacido de virgen. ¿Qué era eso? Probar la palabra. Toda escritura debe ser cumplida. Él prueba la palabra diciendo que Él era Jehová manifiesto. Él era el principio de la creación de Dios. Dios en creación. Dios fue una parte pequeña de la creación aquí. Y Dios estaba viviendo en Él mismo. Él era el principio de esa creación de Dios. De Él produce muchos hijos. Noten, Él multiplicó los peces también. Él es la palabra y la evidencia de la palabra. Ahora miren aquí este otro caso. Vamos a leerlo. Dice ahora: oigan de cerca mientras descendemos hacia el final. Ese día, la porción bíblica que leí hace algunos minutos, cuando él vino a la casa de Jairo. Él entró cuando llegó allí. Ahora recuerden, Jairo era un sacerdote, un creyente fronterizo. Él deseaba creer en Jesús, pero odiaba verse libre de su iglesia porque ellos habían dicho: cualquiera que crea en él será echado de la iglesia. Ahora, atienda cuidadosamente. Estoy terminando ahora. Atiéndanme muy cuidadosamente. Vigile esto. Yo creo que Jesús sabía eso cuando cruzó el mar, porque él sabía todas las cosas. Cuando él se detuvo allá abajo, y aquí vino este sacerdote pequeño, su hija estaba enferma malamente, el doctor la había desahuciado, ellos dijeron: ella está al borde de la muerte. Ahora llegó el tiempo de acción. Tal vez eso es para usted esta mañana. El tiempo ha llegado para usted obrar. Tal vez esté usted muy enfermo. Tal vez esté convencido que está equivocado. Dios fuerza el punto en discusión. El tiempo viene para la acción. Y él vino. A él no le importó lo que el resto de ellos dijeron. Y repentina y públicamente cayó a los pies de Jesús. ¿Qué pasó para un erudito? Venir a uno que no tenemos récord alguno de que alguna vez hubiese ido a la escuela. O sea, imagínense un erudito como Jairo postrarse ante Jesús. Un hombre quien se suponía conocer toda teología, o sea, Jairo, venir a un hombre que estaba supuesto a ser un reprobado, un hombre salvaje, un hombre loco, fuera de sí. Ni aún tenía su mente correcta, perdonen la expresión, pero era solo un maniático del día. Todo el mundo pensaba así de él, como decimos hoy en la expresión de la calle, un chiflado, como prediqué el otro día de la tuerca y el pasador. Ustedes saben, estoy en la página 42. Eso es lo que él era para el público. Ellos dijeron que tú estás fuera de sí, estás loco, eres un hombre loco. Ahora, vean la forma que pensaban de Jesús. Ahora aquí había un hombre que tenía toda la erudición viniendo al uno que se suponía estar fuera de sí. Él fue forzado a esto. Vigile ahora aquí. Va a picar solo un poquito, pero le será bueno. Muchas veces un golpe les despierta. Noten, él vino y entró hacia el lado de esta niña pequeña que había muerto probablemente horas antes, y ellos se le habían puesto afuera. Le habían puesto el fluido embalsamador y la habían puesto en el sofá. Esa era la manera que ellos acostumbraban a hacer en aquellos días. Entonces los empacaban y los echaban en un hoyo, en una plancha de piedra. Ella estaba reclinada en el sofá con flores en su alrededor. Y ese pastorcito fino, el pequeño Jairo, me imagino que era un buen pastor pequeño. Todos le amaban porque, ustedes ven, puedo probar eso, porque creyó a Jesús de corazón. Pero él solo no pudo hacer la decisión apenas porque no tendría un cheque viniendo cada sábado o lunes por la mañana.
Él solo no pudo hacer apenas la decisión. O sea, imagínense si abiertamente decía que creía en Jesús, lo iban a expulsar de la iglesia, como dice, o de la sinagoga, y no iba entonces a agarrar su chequecito, o sea, el mantenimiento de él, para mantenerse. Y otra cosa, la gente, el gran buen prestigio que tenían entre la gente, dirían, así que, ¿saben qué? Jairo se ha vuelto un fanático. Él fue por allí, aquel falso profeta. Eso fue exactamente justo lo que él hizo. Donde hay todas esas supuestas señales y todo, ese profeta de Galilea, ustedes saben, Jesús de Nazaret, tampoco creemos esto ahora. Suena sacrílego. Así es la manera que fue entonces. Algún día, como es ahora, así será entonces. O sea, en su segunda venida. Sería de la misma forma. La misma cosa. Ahora noten, él fue por allá y él no pudo apenas hacer eso. Pero el tiempo vino cuando fue forzado a hacerlo. Tuvo que hacerlo. Él fue y encontró a Jesús ante todos ellos, cayó a sus pies y dijo, Maestro, Maestro. ¿Saben lo que es esto? Gobernación, principado. Eso es cierto. O sea, lo que significa maestro. Mucha gente deseaba a Jesús como su Salvador, pero no como su Señor. Señor es gobernante. Usted dice, Jesús, tú me salvaste y permíteme estar de pie aquí mismo. Eso está bien y haré mi negocio propio. No te inmiscuyas en mi negocio. Puedes ser mi Salvador, pero no mi Señor. Él desea ser Señor, entonces es tu Salvador. Pero él dijo ahora, Maestro, Salvador, mi hija pequeña, mi única hija, tiene 12 años. Los doctores la han desahuciado. Sin duda, el sacerdote pudo haber dicho esto. Usted sabe, ellos todos han dicho que eres un fanático. Pero usted sabe, maestro, yo le creo. Le creo a usted. Sé que usted tiene discernimiento. Y la cosa única que deseo que haga es que venga y ponga sus manos sobre ella y me diga qué tengo que hacer. Lo haré. Ahora ustedes están llegando a algún sitio. Él dijo, iré. Ellos salieron. Ahora, algunas horas después que habían salido, aquí vino un hombre corriendo y como era entonces costumbre, cenizas sobre su cabeza, quien dijo, no molestes al hombre, tu hija murió. O sea, fueron caminando y si ya murió, ¿para qué estás molestando a Jesús? Está muerta ya. Y ellos la han preparado enseguida y la han puesto afuera. Oh, su corazón pequeño. Jesús se volteó y lo miró. Él dijo, ¿no te lo dije? Ahora, ¿qué había hecho él? Él le había prometido a Jairo. Ahora usted tiene que probar eso. Amén. Le dije, solamente cree y verás la gloria de Dios. Recuerden que el pueblo hebreo, ellos creerán, porque el pueblo hebreo busca señales y en la tercera etapa es lo que ellos van a ver, pero ya en la parte culminante, porque antes los milagros y las maravillas más grandes que estarán ocurriendo en medio de la iglesia es la palabra hablada, la palabra revelada. Esa es la tercera etapa, la palabra siendo revelada. Y los gentiles, los escogidos entre los gentiles, ese es el milagro que estarán viendo y estarán creyendo. Y el pueblo hebreo, verán la manifestación de Dios, pero ya en la parte de las señales y maravillas.
solamente cree y verás la gloria de Dios. Ahora él sabía lo que estaba haciendo. Él dijo que no hacía nada hasta que se lo mostrara el Padre primero. San Juan 5:19. Solo hago lo que el Padre me muestra. Así que él le había mostrado que iba a suceder. Así que cuando entró en la casa y se paró allí al lado de esa figurita tiesa y fría que había estado enferma por semanas y su cuerpito pálido, sin alimento en su cuerpo, con fiebre y cosas, ella había muerto. La tenían postrada allí en el sofá con todo su cuerpo regado de especias embalsamadoras, preparándose para envolverla y ponerla en la tumba. Tuvieron su ceremonia breve con flores alrededor de ella. Jesús venía a lo largo y todos dijeron: «Oh, Jairo, tu niñita es muerta. Oh, padre Jairo, oh, lo sentimos por ti». Jesús dijo: «Oh, manténganse quietos. Ustedes alborotan mucho». Él dijo: «¿Qué es todo ese tumulto que están ustedes haciendo aquí alrededor? ¿Este tumulto? Ustedes están gritando y chillando. La muchacha no está muerta, está dormida». Shh, hace el hermano Branham. ¿Qué hicieron ellos luego? Cuando le oyeron decir que no estaba muerta, se rieron de él con desprecio. En otras palabras, se burlaron de él. Vean, ahí están los burladores. ¡Bú!, dice Marora, ustedes profetas falsos, tú engañador de hombres. La muchacha está muerta, el doctor lo dijo, la hemos embalsamado, la hemos puesto afuera, está postrada allí, está muerta. ¡Ja, ja, ja! Jairo, usted ha estado hablando de él, ahora ¿qué acerca de esto? ¿Sabe lo que él hizo? Él dijo: todos ustedes salgan fuera de aquí. La fe no puede funcionar rodeado de incredulidad como esa. Y en la edad de la piedra angular, para que ocurra la resurrección, no puede haber incredulidad en el pueblo. Por lo tanto, tienen que ser sacados fuera y echados en la Odisea. Porque esa etapa de resurrección y de transformación y de rapto es para creyentes, no es para incrédulos. Y en los ángeles son los que están haciendo esa separación, esa segregación. Los echan afuera a los incrédulos. Ahora, ¿por qué lo dijo? Él dijo: Jairo, si solo crees, verás la gloria de Dios. Ahora, su palabra es eso. Él tenía que probarlo. Entonces, cuando él entró en la casa donde todos estaban llorando, él dijo: ella duerme. Eso era contrario a los científicos. Eso era contrario a los sentidos. Estaba muerta, embalsamada. Tan pronto morían, ellos enseguida la embalsamaban. Solo tan pronto como la vida se iba de ellos, le derramaban esas especias y cosas, los envolvían tomándolos para enterrarlos lejos. Algunas veces ni aún le notificaban a la gente. Ustedes saben, a Ananías y Zafira. Ellos habían enterrado a Ananías cuando Zafira entró. Ellos los sacaron afuera y los enterraron. Tan pronto mueren, ellos derramaban esas cosas sobre ellos, les sacan allá afuera y los ponen lejos. Así que estaba lista para ser echada en la tumba, pero esperaban por el papá para que la viera antes de ellos enterrarla. Recuerden, él había ido a donde Jesús y estaban allí esperando para que él viniera para entonces ya enterrarla. Y cuando él entró y la vio en esa condición, él dijo: ella solo toma una siesta. Bien, dijeron, ahora vea si ese individuo no está loco en verdad. Así que ahora, ¿qué hizo él? Él había dicho ya que ella estaba dormida. Él tenía que probar su palabra.
no lo podía hacer ante ese grupo. Así que dijo, sáquenlos todos afuera. Ahora puedo verle a él mirar alrededor de Jairo y decir, ¿crees todavía? Sí, Señor. Tú y tu esposa vengan aquí. Pedro, Santiago y Juan, ustedes vengan conmigo. Ahora vean, los mismos que estaban en el monte de la transfiguración. Él caminó por allí y dijo estas palabras, Talita cumí, que significa muchachita, levántate. Y él probó su palabra. Ella estaba dormida solamente. ¿Es eso correcto? Él probó aquí que su palabra estaba correcta. A pesar de la incredulidad de ellos, él probó todavía que su palabra estaba correcta, despertándola. Porque dijo que ella estaba dormida. Ella estaba dormida. Él hará lo mismo algún día con cada creyente verdadero por su palabra prometida para ellos. Los que están en Cristo traerá a Dios con él. Ellos que están en Cristo. ¿Qué hizo esta muchachita judía? Empecé a desviar esta escritura, pero la voy a mantener. Sé que puede ser un poquito tarde, pero nos pondremos en la línea de oración en pocos minutos. No los veré tal vez por otra semana, pero solo espere un minuto. El hombre no vivirá por solo pan. Noten, permítanme, solo empujando esto dentro ahora para mostrarlo a ustedes. ¿Por qué despertó Jesús a esta doncella hebrea? Porque él sabía que ella no estaba muerta. Predestinación. Solo de la misma manera como él lo hizo con Lázaro. Y la misma manera será para todos aquellos que han partido en las edades pasadas y los de nuestro tiempo, que escucharán la voz del Hijo de Dios y se levantarán. Lo mismo que hizo con esta muchachita hebrea, lo mismo que hizo con Lázaro, ocurrirá también en este tiempo final con los creyentes en él. Quizás allí había muchas doncellas pequeñas quienes murieron ese mismo día. Él nunca les dijo una palabra. Él sabía que solo ésta tenía vida eterna. Él no despertó el resto de ellas. Mire, cuando él venía a las afueras de Jericó, ellos dijeron, aquí, este tipo aquí. Sin duda dijeron, ¿usted levanta a los muertos? ¿Quiere decirme que levanta a los muertos? Tenemos un cementerio lleno aquí, venga y levante esos. Nunca les puso la más mínima atención, porque él sabía que él era la palabra. Note, ella solo estaba dormida. Él sabía que el Padre vendría y esta muchachita, 3 puntos, él sabía que esta doncellita judía estaba dormida solamente. Los justos no mueren. Jesús vino a redimir los justos, y redimir significa ser traído de vuelta atrás de donde usted estuvo una vez. Él no pudo redimir los incrédulos. No importa cuánta educación, cuántos grados de doctorado tienen, no los pudo redimir porque no eran redimibles. Un incrédulo no puede ser redimido porque no es redimible. Tenían que ir a su destino, a su destinación. Pero en su preconocimiento él sabía que Lázaro saldría de la tumba. También sabía que esta muchachita tenía vida eterna. Así que no estaba muerta, estaba dormida solamente. Y cuando nuestro trabajo termine en la tierra, si no vivimos hasta su venida, no podemos morir. Estamos dormidos únicamente. Él lo probó aquí. Él lo probará otra vez. Aunque los gusanos de la piel destruyan este cuerpo, despertaré a su semejanza todavía. Él prueba todas sus palabras. Todas sus palabras. Piénselo solamente. Todas sus palabras. Y ustedes fueron su palabra. Él era la palabra y ustedes fueron parte de su palabra. Búscalo en el libro de citas, en la cita que está esta porción para que la tengan también.
Y esa es la razón de que ustedes fueron enviados aquí para confirmar su lugar en vida. No creo que captaron eso. Él es la palabra. Ahora, ¿lo captaron? En Lutero, él estaba en el pie. En Wesley, en los muslos. En Pentecostés, en los hombros. ¿Ve lo que quiero decir? Él es la cabeza. Usted tiene una parte que une eso junto y dibuja una piedra angular. En esta hora que estamos viviendo ahora, no la parte del pie, no la parte del muslo, no la parte del hombro, pero la parte del cuello. ¿Está eso correcto? Eso une a la cabeza. Esa es la parte del cuerpo. Esa está en la 1197. Para que la tengan allí. Esa última porción que les leí está en el libro de citas, página 134 del libro de citas, párrafo 1197. Y él allí escribe: para confirmar su lugar en la vida. Y varias citas allí que ya las hemos leído. Ahora, miren en el mensaje El corazón del sabio discierne el tiempo y el juicio, predicado el 27 de marzo del 2001. Nos dice nuestro hermano William, allá en Santa Cruz, Bolivia, dice: la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Vean ustedes, ha estado en la iglesia del Señor Jesucristo de edad, en el mensajero de cada edad. Y ha pasado esa espada, la palabra, de un mensajero a otro mensajero. Y esa es la espada del Espíritu que ha tenido el Espíritu Santo en medio de su iglesia de etapa en etapa, para la lucha que ha habido de etapa en etapa. Y ahora en Apocalipsis capítulo 19, verso 11 al 21, y también capítulo 1, verso 10 al 18, encontramos que de la boca del Hijo del Hombre sale una espada aguda de 2 filos, para herir con ella a todas las naciones. Sale la palabra. Y ahora el corazón del sabio, que discierne el tiempo del juicio, lo encontramos en la iglesia del Señor Jesucristo de edad en edad. Y es el ángel mensajero de cada edad. Ese es el que discierne por el Espíritu Santo el tiempo correspondiente al cual ha sido enviado. En el mensaje Preguntas y Respuestas del 30 de agosto del 1964, el que predicó por la mañana, en la página 37, dice: más cuando Salomón, un pedacito aquí, dice: más cuando Salomón le reveló a ella el secreto en su corazón, o sea, a la reina de Seba, que fue a ver a Salomón. Dice: más cuando Salomón le reveló a ella el secreto en su corazón por un don de discernimiento, lo que en aquel entonces era llamado sabiduría, él discernió eso. Ella supo que Dios estaba con Salomón porque entonces, ella se enteró, sí, ella vino con eso en mente. Y él escribe: discernimiento es igual sabiduría. Sigue diciendo nuestro hermano William: pero ahora, para el tiempo final, corresponde que el corazón del sabio del día postrero discierne el tiempo del juicio, el tiempo en que vendrá la gran tribulación. Y ese que estará discerniendo el tiempo correspondiente al cual nos ha tocado vivir, estará dándonos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto, porque estará discerniendo la mente y el corazón de Dios, por medio del Espíritu de Dios, porque nadie conoció las cosas de Dios, sino ¿quién? El Espíritu de Dios. En el libro de los sellos, ahí nos habla de este ángel que en el tiempo final
estaría dándonos a conocer estas cosas que deben suceder pronto, las cuales el hermano Branham nos dice que es un espíritu de profeta, el que le reveló a Juan el libro del Apocalipsis. En la página 301 del libro de los sellos, en español dice: noten bien, en el tiempo cuando Dios iba a librar al mundo antes del diluvio, Él mandó un águila. Cuando decidió librar a Israel, también mandó un águila. ¿No cree usted que cuando Juan estaba en la isla de Patmos, este mensaje era tan perfecto que aún no podía ser confiado a un ángel? Ahora un ángel es un mensajero. Pero ¿sabía usted que aquel mensajero era un profeta? ¿Lo creen? Vamos a probarlo. Veamos Apocalipsis 22:9 para ver si no fue un águila. Él era un ángel, un mensajero, pero era un profeta, el cual reveló a Juan completamente este libro de Apocalipsis. Ahora veamos lo que Juan vio. Yo, Juan, soy el que ha oído y visto estas cosas, y después que hube oído y visto, me postré para adorar delante de los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Y él, el ángel, me dijo: mira que no lo hagas. Ningún verdadero profeta recibiría adoración o mensajero cualquiera, porque yo soy siervo contigo y con tus hermanos los profetas y con los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Apocalipsis 22, del 8 al 9. Y él escribe allí: el ángel que reveló a Juan el Apocalipsis era un profeta. Y él nos ha dicho que este ángel es el que tiene acceso al libro de la verdad. Y lo vemos en el tiempo de Daniel, mostrándole las cosas que están escritas en el libro de la verdad. Y allí dice que es Gabriel. Es el arcángel Gabriel que le dijo también a la Virgen María, y tuvo esa conversación con la Virgen María de que tendría un hijo y sería grande y que heredaría el trono de David, y todas las cosas que estuvo platicando con María. Y María representa la iglesia del Señor Jesucristo, la cual en este tiempo final, en un mensaje que lo leeremos quizás esas porciones en estos días, que él dice que así como tuvo la conversación con María, esa conversación angelical la tendría también con la iglesia del Señor Jesucristo, ese arcángel. Y la tuvo la conversación con la iglesia de las cosas que estarían sucediendo. Sigue en la página 302. Ahora el libro era tan importante y es la palabra de Dios. Cuidado, cuando la palabra de Dios es revelada, tiene que ser traída por el profeta, porque solamente a él llega la palabra de Dios. Y escribe: el profeta es el que trae la palabra. Y escribe Apocalipsis 7, 2, 11 del 3 al 7 y 14 verso 1. Eso es de Apocalipsis. En el mensaje El que escudriña el Espíritu de Dios, predicado el 22 de junio del 2002 en Austin, Texas, dice: así como el espíritu del ser humano es el que conoce las cosas del ser humano, así el Espíritu de Dios es el único que conoce las cosas de Dios. Y también Él conoce todas las cosas, aún lo profundo. No sabemos no solamente de Dios, sino aún lo profundo de los seres humanos, porque discierne los pensamientos y las intenciones del corazón de los seres humanos. Y nada hay encubierto delante de Dios. Todas las cosas están delante de Dios desnudas, tal y como son. No importa cuántas hojas de higuera traten los seres humanos de ponerle a las cosas de su vida, todo eso no funciona. Todo está descubierto ante la presencia de Dios. Ahora, Él nos dice
en el mensaje Discerniendo el Cuerpo del Señor, también en la página 5, lo que significa, él lo escribe en la página 1, pero vamos a leer esta porcioncita aquí, que dice: hoy estamos haciendo cosas sin discernir la palabra de Dios. Debemos tener discernimiento en todo lo que hacemos. Debe ser medido con la palabra de Dios. Todo lo que los cristianos hacen y dicen debe ser medido con la palabra de Dios. Y este escrito lo habíamos colocado en uno de los estudios, pero para que lo tengan, donde él escribe: discernimiento es igual entendimiento, inteligencia. Discernir es igual comprender, entender. Conocimiento es igual ciencia, entendimiento, inteligencia, prudencia, sabiduría. Y escribe otra vez: discernir es igual conocer, comprender, ver. Lo voy a repetir nuevamente para que quede: discernimiento es igual entendimiento, inteligencia. Discernir es igual comprender, entender. Conocimiento es igual ciencia, entendimiento, inteligencia, prudencia, sabiduría. Y escribe nuevamente: discernir es igual conocer, comprender, ver. Sigue diciendo: ahora podemos ver el Espíritu de Dios que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón de los seres humanos. Y cuando hemos visto a través de la Escritura al Espíritu de Dios discerniendo los pensamientos y las intenciones del corazón de los seres humanos, nos hemos maravillado. Lo vemos cuando Elohim discernió los pensamientos del corazón de Sara. Sara, al escuchar la noticia dada por Elohim a Abraham de que al tiempo señalado vendría y Sara tendría un hijo de Abraham, Sara, estando a la parte de atrás, estando en la tienda a la parte de atrás de Elohim, se rió en su corazón, no exteriormente, sino en su corazón. O sea, que pensó en su corazón que si después de vieja iba a tener deleites con su esposo, que ya también estaba viejo, y se rió. Y Dios vio lo que pensó Sara y lo que hizo Sara. Se rió en el corazón. Exteriormente no se rió, pero sí en su corazón. Y Dios mira el corazón de las personas y discierne las intenciones y los pensamientos del corazón de las personas. Por eso es que Dios juzgará al ser humano conforme a los pensamientos e intenciones del corazón de los seres humanos. No, que yo hago esto, lo otro, y fue por tal cosa. Pero no es por eso que Dios va a juzgarlo. O sea, puede negar algo que hizo, pero la intención que tiene en el corazón es la que Dios ve. Y ahora encontramos a Elohim discerniendo los pensamientos del corazón de Sara. Eso es un milagro grande o una manifestación grande del Espíritu de Dios, discerniendo los pensamientos del corazón de las personas. Lo encontramos también en el Nuevo Testamento, a través del Señor Jesucristo discerniendo los pensamientos de los corazones de las personas. Pero, ¿cuándo es que Dios se manifiesta en una forma más poderosa discerniendo? Usando el poder de discernimiento cuando Él revela sus propios pensamientos, cuando los propios pensamientos de Dios son discernidos por el Espíritu de Dios, que es el que conoce los pensamientos de Dios, la mente de Dios. Ese es el momento en donde el discernimiento llega al tope, porque discernir los pensamientos del corazón de una persona, eso es grande,
Pero discernir los pensamientos del corazón de Dios, eso es lo mayor en discernimiento. En el mensaje Fiesta de las Trompetas, vamos a ver allí en la página 49, dice: noten qué pasó. Inmediatamente ella volvió a una joven hermosa. Está hablando de Sara, mostrando allí, retratando lo que él va a hacer a la simiente real de Abraham para recibir al hijo que ha sido prometido. Vean, eso representa lo que él estaría haciendo en este tiempo final. Ella volvió a joven. Miren, ellos bajaron a Gerar. ¿Y qué pasó? Abimelech, el rey, se enamoró de ella. Dijo: ella es bella y hermosa, e iba a casarse con ella. ¿Es la verdad? Vieja abuela y todas aquellas otras muchachas bonitas allí abajo. Abuela, ella es hermosa, ella es bella para mirar. ¿Ven? Dios transformó su cuerpo y los volvió atrás. Es un misterio que ha de ser revelado ahora en este día por el Hijo del Hombre. ¿Ven? El mensaje de la tarde. ¿Ven? Vueltos atrás. Y esa fue la última señal que vieron. ¿Fue qué? Ese discernimiento antes de que viniera la transformación del cuerpo. Y antes de que pudiéramos recibir alguna vez al Hijo, ¿qué pasó? La trompeta de Dios tocará. Él dice discernimiento, escribe allí, discernimiento antes de venir la transformación. Y antes que pudiéramos recibir alguna vez al Hijo, ¿qué pasó? La trompeta de Dios tocará. Escribe la gran trompeta. Los muertos en Cristo resucitarán primero. El cuerpo nuevo, escribe el nuevo cuerpo. Y seremos arrebatados juntamente a recibir al Señor en el aire. El secreto se ha dado a saber. Los sellos están abiertos. La trompeta tocó para Israel. Sus dos profetas están listos para aparecer. ¿Quiénes? Moisés y Elías. ¿Qué es? La iglesia tiene que salir de la escena ahora mismo para que ellos puedan aparecer. Él no puede tratar con dos al mismo tiempo. Él nunca lo hizo. ¿Ven? Y escribe: la gran trompeta es igual, la séptima trompeta da a conocer la segunda venida de Cristo. Recuerden que lo que es el séptimo sello para la iglesia, que es la venida del Señor, es la séptima trompeta para Israel, Moisés y Elías. Sigue diciendo nuestro hermano William: y así como el poder del discernimiento es manifestado para discernir los pensamientos del corazón de las personas, es manifestado el poder del Espíritu Santo para discernir los pensamientos de Dios, así como el espíritu del ser humano discierne sus pensamientos, los pensamientos del corazón de las personas. En las personas usted conoce los pensamientos de su corazón. Vean, por medio del espíritu que usted tiene. Entonces usted comprende. Pero los pensamientos de Dios, ¿quién los puede discernir? El Espíritu de Dios. Y Malantito en este mismo mensaje dice: y ahora, si el reverendo William Branham dice que 6 sellos fueron abiertos bajo su ministerio, o sea, dado a conocer lo que había en esos sellos, y ahora luego dice que el séptimo sello todavía no está abierto, pero que va a ser abierto más adelante, se requiere que haya un profeta en la tierra al cual venga el Espíritu Santo y traiga la palabra de Dios revelada, para que la dé al pueblo de Dios y le dé así a conocer el misterio del séptimo sello, el misterio que estuvo en la mente de Dios eternamente, el cual ni los ángeles conocían, ni el Hijo, dice Jesús, ni el Hijo conoce. Ahora miren el libro de los sellos, en la página
482. Abajo dice, está hablando de Israel en su propia patria, pero notaron que él no habla nada de la revelación de este séptimo sello, y también acá en Apocalipsis, en la apertura de los sellos también lo omitió. Vemos pues que es un misterio por completo, y la hora todavía no ha llegado para que se diera a conocer este misterio. Hemos llegado hasta aquí, y lo demás nos será dado allí, en el tiempo cuando aparezca Jesús nuevamente sobre la tierra para llevar a su novia, o lo que llegue a suceder en ese tiempo. Entonces, hasta que llegue ese tiempo, oremos todos, vivamos vidas justas, cristianas, viviendo en la expectativa de su venida. Si esta cinta llegara a manos de cierta gente en algunos lugares, no traten ustedes de formar algún istmo con esto. Lo único que deben hacer es continuar sirviendo a Dios, porque este gran secreto es tan tremendo que Dios ni permitió que Juan lo escribiera. Tronó y él nos prometió que sería abierto, pero hasta este tiempo no ha sido abierto. Y él escribe, no está abierto, pero será abierto. ¿Y en dónde será abierto? En el cumplimiento de la visión de la carpa. Ahí es que el séptimo sello estaría siendo dado a conocer. Miren en la misma página 482. Vamos a la 481, ya que hablamos aquí y tocamos esta parte acá. Dice 481 abajo, dice, entonces vimos que el séptimo sello no aparece, porque él mismo, Cristo, dijo que solamente Dios lo sabe, ni siquiera los ángeles lo saben, y con razón, porque no fue ni escrito. Vean, no fue ni escrito. Por lo tanto, no se sabe cómo es el cumplimiento de ese séptimo sello en esa etapa en donde daría a conocer la fe de rapto al pueblo. Por lo tanto, no pueden decir que eso no es así, porque no hay en qué basarse, ni está escrito. Solamente los que tienen la representación, los que tienen esa parte que es el atributo de ese gran atributo, o sea que salieron de ese gran atributo, de esa gran teofanía, podrán identificar a la palabra, al séptimo sello, al verbo nuevamente en medio de la iglesia, revelando el misterio del séptimo sello. Solamente los escogidos de Dios. Los demás no podrán verlo, no podrán entenderlo. Y vean todo lo que leímos de esa porción al principio, de ese mensaje probando su palabra, la cual ahí hay mucha, pero que mucha enseñanza para nosotros. Ahora miren, sigue diciendo, ni fue escrito, porque no fue ni escrito, todo fue silencio, nada aconteció en ese tiempo, ni los ángeles, ni nadie sabía cuándo él viene. Pero habrá las 7 voces de estos 7 truenos que darán a conocer esa gran revelación en ese tiempo. ¿Qué es lo que va a dar la revelación? Los 7 truenos en la carpa. Y la 482 dice, entonces yo creo que para nosotros que no conocemos esto, no será conocido hasta ese tiempo, pero sí será revelado en aquel día, en la hora
cuando debe ser revelado, lo que nosotros debemos hacer es ser sumamente reverente ante Dios y servirle y hacer todo lo que sabemos hacer y vivir vidas justas, vidas cristianas. Entonces encontramos que nos ha sido abierto el sexto sello y lo vemos. Vean lo que dijo el hermano William allí, que solamente él abrió los primeros 6 sellos. Sabemos que el séptimo sello no puede ser abierto al público hasta que llegue esa hora. Ahora, ¿hubo alguna razón por la cual Dios permitió la declaración de estos 7 truenos? Porque tiene que venir. Hallamos que Cristo el Cordero tomó el libro en su mano y abrió el séptimo sello, pero es un misterio escondido, nadie lo conoce, y eso cuadra exactamente con lo que él dijo, que nadie conocería cuándo sería su venida. Tampoco conocerían nada acerca de este misterio de los 7 truenos. Entonces, esas dos cosas están unidas. De eso ya tenemos conocimiento porque lo demás nos ha sido abierto, pero esto no. Pero sentado allá en el cuarto, vi esto abrirse y mostrar estos 7 truenos. Y él vio allí a Moisés y Elías. Y vio otra cosa, la cual él escribió, que dijo: esto no podré decirlo, tendré que salir del cuarto, tendré que irme a pescar. Señor, no se los puedo decir. Ahora hay cosas que él tuvo que quedarse callado, porque vamos a ver qué página fue cuando está abriendo el en la 300, fue en el sexto sello. Vamos a ir porque hay otra parte en el cuarto sello que nos habla algo, pero vamos primero aquí al libro al sexto sello. Dice la página 376: algo sucedió hoy. Yo vi algo aparecer y casi no podía respirar. Él estaba allí parado con esa luz. Recuerden la luz que él vio en la carpa, que se posó y que estaba hablando primero con alguien más arriba de donde él estaba. O sea que ya estaba allí hablando con alguien. Luego, en cierto tiempo, la luz desciende sobre el cuartito, pero ya estaba hablando con alguien. Él estaba allí parado con esa luz. Yo sé que esto es la verdad. Yo lo sé también. Y yo sé que usted también lo sabe, que esto es la verdad. Pensé, Dios, no puedo decir eso, no puedo. Salí de la casa, caminé un rato, pensé, ¿qué puedo hacer? Tendré que salir a pescar o hacer algo para distraerme. Señor, tú no se los puedo decir. ¿Ahora qué? No podía decir el hermano Branham. Ahí está el misterio del séptimo sello y está el misterio de lo que no podía decir ni hablar, para que no surgieran imitaciones. Y por eso esa tercera etapa, en esa parte del cumplimiento del cuartito, todo lo que estará ocurriendo allí, nadie lo sabrá. Es como que querían saber lo de Jesús. Dínoslo ya. Y no nos turbe vuestra alma. Pero más bien era para condenarlo, para blasfemarlo y a blasfemar contra eso y burlarse de eso también y todo eso. No era para creer, para creer. Más bien era para condenarlo.
O sea que todo aquel que también quiera saber para creer, se está poniendo en la misma posición que en la primera venida. El escogido de Dios no tiene que ver para creer. Ya están creyendo. Ya están creyendo lo que fue hablado que iba a estar sucediendo en el cumplimiento de la visión de la carpa. Y ya, cuando llegue esa parte culminante, en donde tengamos ya esa fe tan elevada, la fe que en las edades jamás existió, la fe que tuvo Enoc, que caminó con Dios y fue raptado, cuando lleguemos a esa parte culminante de adopción, que ya tengamos esa fe completa en nosotros, ya luego vendrá esa vindicación y dirá: gracias a Dios que yo creí sin tener que ver. Bienaventurados los que creyeron y no vieron. Sigue diciendo nuestro hermano William aquí. Ahora podemos ver la importancia del Espíritu Santo, que es el que conoce la mente de Dios con los pensamientos contenidos en la mente de Dios. Por ahí me quedé. Y ahora el Espíritu Santo, que conoce los pensamientos de la mente de Dios, es el que ha estado en su iglesia de edad en edad, manifestado en los mensajeros de cada edad, como estuvo manifestado en los apóstoles, como estuvo manifestado en Jesús y como estuvo manifestado en los profetas del Antiguo Testamento. Para este tiempo final, las cosas que faltaron de ser reveladas tienen que ser reveladas a la iglesia del Señor Jesucristo, para lo cual el Espíritu Santo, que conoce los pensamientos de Dios, tiene que revelar esos pensamientos a la iglesia de Jesucristo, para lo cual tendrá que tener un profeta en la tierra, al cual venga el Espíritu Santo revelando esos pensamientos divinos, revelando la palabra de Dios correspondiente a este tiempo final, porque toda revelación tiene que venir a un profeta. Miren en la página 19 del mensaje: como estuve con Moisés, estaré contigo. Nos dice en la página 19, dice: es un tipo muy hermoso de hoy día. Un poquito más adelante dice, un poquito más atrás, en la misma página 19, pero arriba, comenzando, dice: ahora, por medio del discernimiento espiritual, Josué, el nuevo líder, por medio del discernimiento espiritual, colocó a cada uno en donde él pertenecía. Repartió la tierra exactamente. Escribe Josué. Es un tipo muy hermoso de hoy día, del por qué es que necesitamos un Josué hoy en día. Y vuelvo a escribir Josué. El problema hoy en día, cuando estamos entrando en nuestra tierra prometida, es que Gad quiere criar ovejas como Efraín. Uno quiere criar algo como el otro. Todo hombre quiere ser igual. Deje que Dios le dé a un hombre un don de sanidad, y todo hombre quiere un don de sanidad. Como cuando dicen, he dicho muchas veces, y eso está bien porque también él ha hablado ciertas cosas con personas, pero vean cómo tratan de hacer lo mismo cuando dicen: a mí también él me dijo tal cosa, pues también a mí eso que me dijo tiene que ser así, o a mí me dijo esto, o a mí me dijo lo otro, colocándose en la posición de un profeta. Y hay que tener cuidado si usted no tiene ministerio, pues entonces mejor cállese, porque eso es muy, pero que muy peligroso. Y si es mujer, peor todavía. O sea, que las cosas que Dios estuvo trayéndonos por medio de ese poderoso arcángel, esa plática que tuvo con la iglesia novia en este tiempo final, y lo que al final estuvo trayendo
para ese entrelace dispensacional. Todo eso es pasado como el cetro a otro profeta. No puede venir diciendo uno que también le ha dicho tal cosa y colocándose también para hacerse pasar también como que también él ha recibido de parte de Dios. En Edades, página 365 o 265 nos habla, donde dice que Pablo les advirtió. O sea, esa misma norma es en cada edad y en cada dispensación. Y solamente a ese instrumento que Dios estaría usando luego para esa nueva etapa, esa nueva edad y esa nueva dispensación, es el que tendrá el discernimiento de las cosas que estarían ocurriendo en esa tercera etapa de la visión de la carpa. El cumplimiento de la tercera etapa solamente es uno, porque Dios trabaja siempre con uno, no con muchos. Por lo tanto, entra la persona sin darse cuenta, a ser un imitador. No, que también a mí me dijo. No, que también. Y no se da cuenta que está cumpliendo también esas escrituras que tienen que haber en este tiempo, en donde se levantarían también imitadores. Lo cual no fue hablado abiertamente para que eso no ocurriera, pero fíjense, a medida que va Dios mostrando y obrando en medio de esa iglesia, miran y ya usted ve cómo ese espíritu del diablo entra en personas y empieza a imitar, porque él no conoce la mente de Dios, el enemigo no conoce el pensamiento de Dios, pero cuando lo ve obrando, cuando él dice, yo mientras lo tengo en el corazón y no digo nada, eso ahí Dios conmigo, pero cuando hablo algo y lo digo, veo cómo el diablo va por adelante y me pone estorbo. Eso está en, vamos a leerlo rapidito. En el libro de los sellos, en la página 467, dice: ahora, si Satanás pudiese agarrarse de esto, por ejemplo, si usted quiere que algo suceda, ahora tendrán que creerme solamente por mis palabras, pero si yo tengo planes para hacer cierta cosa, yo sé que no puedo decírselo a nadie. No es que esa persona lo andaría contando, pero la cosa es que Satanás lo oiría, pero él no puede entrar a mi corazón, por cuanto Dios lo tiene sellado con el Espíritu Santo. Entonces la cosa es entre Dios y yo. El diablo no sabe nada hasta que usted lo habla y en eso él lo oye. Yo he tratado, le he dicho a la gente que tengo planes para hacer esto o aquello, y de allí en adelante puedo ver al diablo poniéndome estorbo tras estorbo para él poder llegar antes. Y así es como empiezan a mirar y empiezan a imitar y empiezan a desviar la atención del pueblo y empiezan a llevarse muchos cuando debería de ese ministro poner la mirada y al pueblo en lo que Dios ha prometido, lo que ese arcángel nos ha dicho que el pueblo haga, mirar al cumplimiento de la visión de la carpa, poner, enfocar y afilar todos los cañones hacia la carpa. Nos decía que hasta pusieran buenos televisores, buenas antenas, buenos sonidos, y muchos haciendo lo contrario, desobedientes que son. Vean, y a los desobedientes no les va a ir muy bien. Se prometió y se habló que es en una isla, se prometió y se dijo que era en una carpa, se prometió y se dijo que eran los ministerios de Moisés y Elías.
se prometió y se dijo y se profetizó que iban a estar siendo hablados los truenos, las trompetas, las copas, que se iba a dar la fe de rapto en ese lugar, no en otros lugares. Así que el enfoque se tiene que poner y colocar en la carpa. Todo aquel que lo está haciendo contrario va a dar cuentas a Dios por él y por el grupo que Dios le dio. Y luego el grupo también se la va a ver con el grupo, porque va a decir, mira a dónde nos traíste. Pero también el escogido que conoce y sabe las promesas no va a estar mirando a ese líder. Por eso en el momento que usted coloque a una persona o un ministro como su líder, ese día mueren. No pueden cambiar, dice el hermano Branham, no pueden colocar a una persona como su líder y quitar al Espíritu Santo por medio del instrumento que él está usando en este tiempo final. Así ha sido en toda edad y en toda dispensación. Una vez que colocan a una persona como su líder, que no sea el mensajero de esa edad, ahí mueren. No pueden colocar a una persona como su líder y echar a un lado al Espíritu Santo. Pero si yo tengo la revelación de Dios y no digo nada, entonces eso es muy distinto. Recuerden, Satanás tratará de personificar. Él tratará de copiar todo lo que hace la iglesia. Así ha obrado en el pasado. Pues lo vemos claramente en el anticristo, o sea, en las 7 edades. Pero esta es una cosa en particular que él no podrá personificar. Acerca de esto no habrá copiadores. Sí va a haber muchos imitadores tratando de imitar. Luego que se va a estar cumpliendo la forma en que Dios está haciéndolo, van a estar imitando ciertas cosas, pero van a fallar en una. O sea, podrán imitar ciertas cosas, pero lo que Dios estará haciendo en cuanto a traerle la fe de rapto a los escogidos, no podrán, porque no tienen los ministerios y tampoco son el instrumento de Dios para traerle al pueblo esa fe de rapto. Y lo del cuartito tampoco podrán imitarlo. Nunca lo sabrán. Y así será porque él no lo sabe, ni hay manera que lo llegue a conocer tampoco. Esta es la tercera etapa y él no sabe nada en cuanto a eso. No lo entiende. Ahora vean cómo los escogidos, leímos que discernir es entender, comprender. Ellos sí comprenderán, entenderán y verán la palabra, verán el verbo. Pero hay un secreto debajo de eso. Gloria a Dios en las alturas. Yo nunca podré pensar igual como antes por más años que viva, después de haber visto, ¿qué fue lo que leímos en la 300? O sea, lo que él vio, él después de eso no podía pensar. Luego de ver lo que vio, dice, yo no podré pensar igual. Luego de haber visto. O sea que sí vio. Ahora yo sé cuál es el próximo paso, pero no sé cómo interpretar eso. Pero ya no falta mucho. ¿Cuál es la de las edades? La 169 de las edades. Dice: vamos a buscarlo en este. Aquí está en la 170. Y en la 169
debe estar aquí en la 169. Este está también 160. Vamos a ver aquí un momentito. 169. Y acá esta es la 170, 171. En cada edad, 169 del libro de las edades editado, en cada edad tenemos exactamente la misma norma. Por eso es que la luz viene a través de algún mensajero levantado por Dios en cierto lugar. Y después de aquel mensajero, la luz se difunde por medio del ministerio de otros que han sido fielmente instruidos, pero desde luego todos aquellos que salen no siempre comprenden cuán necesario es decir solamente lo que el mensajero ha dicho. Recuerden, Pablo advirtió a la gente que dijera solamente lo que él dijo. ¿Qué ha salido de vosotros la palabra de Dios? ¿O a vosotros solos ha llegado? Si alguno a su parecer es profeta o espiritual, reconozca lo que os escribo, porque son mandamientos del Señor. Primera de Corintios 14, 36 al 37. Le agregan aquí o le quitan allá, y dentro de poco tiempo el mensaje ya no es puro y el avivamiento se muere. Cuánto cuidado debemos tener al oír una voz, porque el Espíritu solamente tiene una voz, la cual es la voz de Dios. Pablo les advirtió que dijeran lo que él dijo, como también lo hizo Pedro. Él les advirtió que ni aun él, Pablo, podía cambiar una sola palabra de lo que había dado por revelación. Oh, cuán importante es oír la voz de Dios por medio de sus mensajeros y luego decir lo que les ha sido dado a ellos para las iglesias. Vean cómo los 7 truenos, que es la voz de Dios tronando consecutivamente, ese avivamiento no se va a denominacionalizar. O sea, deben de repetir lo mismo que se está hablando en el cumplimiento de la visión de la carpa. Así, él nos habla y dibuja allí una pirámide y las enumera del 1 al 7 y escribe arriba en la piedra angular 8. O sea, en la edad de la piedra angular, que es el aposento alto de la dispensación del reino, es donde esa voz de los 7 truenos estaría dándonos la revelación, el misterio de su venida, de su segunda venida, y eso exactamente así tienen que difundirlo. No pueden venir con interpretaciones de lo que quiso decir nuestro hermano William en tal sitio, o en tal sitio, o en tal sitio, cuando ya hay un guía, la columna de fuego, guiándonos en este tiempo final para llevarnos directamente a la tierra prometida del nuevo cuerpo. Vean donde nos quedamos en como estuve con Moisés, estaré contigo. Dice, ese es donde nos quedamos aquí. Dice, y todo hombre quiere, todo hombre quiere ser igual. Deje que Dios le dé a un hombre un don de sanidad, y todo hombre quiere un don de sanidad. Efraín y Gad y todos ellos quieren mezclarse y salir como uno, pero estamos separados en nuestra posición. No todos tienen el don de sabiduría, no todos profetizan, no todos hablan en lenguas, no todos son profetas, pero Dios ha puesto en la iglesia algunos que profetizan, algunos que hablan en lenguas. Nosotros los queremos hacer que todos hablen en lenguas. ¿Ven en dónde está la confusión? Entonces ustedes no pueden llegar a ninguna parte. Bueno, los filisteos los conquistarían en un momentito, seguro. Pero cuando cada hombre, por medio de un líder, los separó por medio del discernimiento espiritual y los posicionó dentro del cuerpo,
y en este tiempo es en la edad de la piedra angular. Allí ellos permanecieron y llegaron a ser lo mejor de la tierra. Dios, danos un Josué. Dios, vuélvenos a dar un Josué que mantenga la comisión con la palabra. De esa manera Dios le dijo: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, porque él tenía una comisión delante de él. Ahora, qué gran líder llegó a ser Josué. Nunca perdió una batalla, a menos que algo mal pasara en la iglesia. Cuando Acán tomó un lingote, no fue el carácter de Josué, o mejor dicho, la fe la que la causó, fue que él tomó del campamento un manto babilónico y un lingote de oro. Y cuando él lo hizo, eso cambió todo el curso de la batalla. Cuando un solo miembro sufre, todos los miembros sufren. Por quien Dios viene uno de estos días, hermano, es por una iglesia sin mancha ni arruga. Él viene por una iglesia llena del Espíritu, en la que el amor divino de Dios soldó tanto sus corazones que ellos caminan como uno. Sigue diciendo aquí nuestro hermano William: y ahora, ¿cómo prefiere usted ver al Espíritu Santo escudriñando, discerniendo los pensamientos de la mente y el corazón de las personas, o de la mente y el corazón de Dios? ¿Qué es más grande? ¿Discernir los pensamientos del corazón de una persona o discernir los pensamientos del corazón de Dios? Es más grande discernir los pensamientos del corazón de Dios, de la mente de Dios. Por lo tanto, cuando el Espíritu Santo está discerniendo los pensamientos del corazón de las personas, eso es algo grande, es una obra del Espíritu Santo. Pero cuando está discerniendo los pensamientos del corazón de Dios, eso es más grande, porque Dios es más grande y los pensamientos de Dios son más altos y más grandes que los pensamientos de los hombres. Ahora, esa parte de discernir estaba en el hermano Branham en esa segunda etapa, y él dice que eso va a terminar para entrar a algo mayor, o sea, la tercera etapa. Y en la página 28 del libro de citas nos dice, en el párrafo 239, dice: mi ministerio de este discernimiento y etcétera pronto terminará ahora, o siempre estará allí, pero pronto terminará, porque él va a hacer algo más grande. Y él escribe: el discernimiento terminará, Dios va a hacer algo más grande. Es igual, hablará a creación. Miren lo que viene después del discernimiento. Lo mismo que dijo allí en la fiesta de las trompetas, que dijo que después del discernimiento, cuando dijo que Sara se rió, ¿qué fue lo que vino después? Transformación por palabra creadora, palabra hablada. ¿Ve? Va escalando. Ahí es que le escribe 1, 2, 3, porque eso lo habíamos leído. Va escalando y escribe ahí 1, 2, 3. Primera etapa, segunda etapa, tercera etapa. De tomando la mano, 1, escribe 1. Hacia el discernimiento, escribe 2. Y ahora ella, recuerde, estoy hablando esto, y escribe 3. Hablando. El discernimiento pronto llegará a la orilla. Habrá algo, y escribe 3, habrá algo mucho más grande y mucho más mejor que viene en camino. Y dibuja una estrella de David y escribe tercera etapa. Y dibuja las edades y la pirámide y 3 flechas. Y coloca las 2 en la parte de las edades, 1 y 2. Y la tercera
entra desde el cuello, lo pone ahí, hasta la piedra angular, en ese entrelace que hay ahí. Ahora vean que en la 1b también nos dice allí, porque fíjense que él había dicho que metió vamos a leerla un momentito, ¿sabes? La 2:16, página 26, párrafo 2:16 dice: eso ha sido prometido que vendría en existencia en el tabernáculo aquí antes de llegar a la carpa. Bueno, ahora, a lo más que yo sé, allí no había nada, no más que solo tan pronto como entré allí, el Espíritu del Señor entró y solo comenzó discerniendo los espíritus y diciéndole a la gente de sus problemas. Y parecía como que quizás continuaría por un tiempo hasta que esa carpa llegue. Vean que es en la carpa en donde ocurrirá esa tercera etapa. Después del discernimiento viene ¿qué? Vendría ¿qué? La palabra hablada, la palabra creadora. San Marcos 11:23. Y ahí hay un gran misterio y hay una grande bendición en esa escritura que se está cumpliendo y se cumplirá plenamente cuando los reinos de este mundo, que es un monte es un reino, sea quitado y sea establecido el reino del Mesías príncipe. Hasta que esa carpa llegue arriba, bajo el mismo ministerio que he tenido en su quinta manifestación, el ministerio de Elías. Porque en las entrevistas hoy hubo 4 visiones grandes afuera de lo establecido que tomaron lugar en las entrevistas. Así que parece quizás yo continuaré adelante hasta quizás que la carpa empiece o lo que sea que él ha escogido para principiar a declarar su nombre en una manera nueva. Pero cuando lo haga, será solo tan perfecto como los otros, como los otros dos, primera y segunda etapa, y estoy confiando en Dios que será más grande que los otros, no a causa de nuestro ministerio, pero a causa de los enfermos y la gente necesitada. Hay tanta necesidad en la tierra hoy. Ahora en la página 1b nos dice en el párrafo Párrafo 10 dice: ¿Recuerdan que les dije que vendría un tiempo cuando los secretos del corazón de la gente serían conocidos? Eso es lo que el Señor ha hecho. Eso es lo que Él está haciendo ahora. Y escuchen, la palabra de Dios aún está en pañales. ¿Puede llevarme récord de eso? Está en su infancia y escribe pañales. Si yo solo puedo mantenerme humilde ante Dios, hay otro lugar donde dice infancia. Mira a ver si hay otro lugar también. El ministerio está en su infancia, algo así. Si yo solo puedo mantenerme humilde ante Dios y Dios me permite vivir, creo que la hora viene. Vean, es como de un tributario pequeño aquí a un gran océano más allá. Algún día Él me permitirá cruzar esa última marca más allá, en ese, no el tribulatorio, sino dentro del continente, dentro del cuerpo de agua principal. Y dibuja una pirámide. Entonces grandes cosas serán hechas justamente al final, antes de la tribulación. Y dibuja una estrella de David y escribe: 1. La señal en la mano. Es igual, la primera etapa. 2. El discernimiento.
es igual la segunda etapa. 3. La palabra hablada es igual la tercera etapa. Eso es más grande que el discernimiento. Y escribe también, antes de la gran tribulación, grandes cosas. Y escribe 3 puntos suspensivos. ¿Cuál era? 293, vamos a ver si esa es la que él dice. Esa misma es. Página 35, párrafo 293, dice, muchos de la reunión de mi nuevo ministerio están entrando. Un hermano Bautista parado allí, su hija, una joven, había sido un poco descarriada y cuando él llegó a su casa, ella estaba salva y aquí está en esta mañana para ser bautizado y seguir adelante. Y un varón, señor Sosman, un amigo mío de Kansas, un amigo mío de Canadá, su suegra, en una condición moribunda, dijo, hallarás a tu suegra cuando llegue allí, bien por la vía a su recobro y muy bien. Y así fue como pasó. Solo gente, solo viniendo allí. Solo está en su infancia ahora moviéndose. Pero, esperamos lo sumamente, abundante sobre todo. Estamos en el águila y últimos días, pero en una hora gloriosa. Y escribe la infancia del nuevo ministerio. Y también escribe por un profeta, 2 puntos, tercera etapa, es igual a hablar la palabra. O sea que será por la palabra hablada que esa otra etapa que él dice, luego del discernimiento, que vendrá a la iglesia. Lo mismo que pasó con Abraham y Sara. Hay otro. Vamos a ver la página 4A. Cita. ...33... dice... Él dijo, déjanos verte tomar el pan y alimentar los 5,000, y déjame verte convertir el agua en vino. Yo dije, estamos en nuestra infancia, estamos subiendo. Y tan pronto como los quitemos a ustedes, montón de fanáticos formales, fuera del camino, estaremos haciendo eso. Y él escribe los milagros en forma progresiva. Si podemos quitarlos a ustedes, montón de incrédulos, lo bastante fuera del camino para tener a Dios moviéndose en medio de la multitud, ustedes verían tales cosas tomar lugar. Lo leímos hace un momento de otro mensaje, que él sacó de la casa de Jairo o del lugar donde estaban, sacó a aquellos montones de incrédulos, porque los incrédulos no verán nunca la gloria de Dios. Por lo tanto, él llamó solamente a creyentes para que vieran allí la gloria de Dios siendo manifestada. Como le dijo allí a Marta, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Y ella lo vio, y la vio María también, y los que estaban allí, creyentes. Pero los incrédulos son sacados fuera. Dios no hace un espectáculo para incrédulos. O sea, no va a estar complaciendo el ego de ellos. No lo hace con los escogidos, lo va a hacer con ellos. Porque los escogidos no necesitan señales y maravillas. Ellos lo que necesitan es la palabra. Ellos lo que necesitan es el título de propiedad.
¿Qué es lo que los hace herederos, coherederos de todo el planeta completo? La herencia que perdió Adán. O sea, ellos están pendientes y ellos necesitan y ellos quieren y desean que pronto tengan la fe de rapto, porque con la fe de rapto viene la adopción, viene esa manifestación gloriosa. Yo dije dioses sois. O sea, que ellos lo que desean es que las escrituras sean cumplidas en ellos y sean hijos de Dios adoptados. No necesitan milagros, ni necesitan evidencia. Vamos a ver si en verdad que la columna de fuego está hablándole allí. Ellos ya la están viendo por la palabra. Por lo tanto, no se estará complaciendo a los incrédulos, porque aún así, como quiera, no van a creer. Van a decir como dijeron allá de Jesús: por el dedo de Beelzebú que está haciendo eso. Si podemos quitarlos a ustedes, montón de incrédulos, lo bastante fuera del camino para tener a Dios moviéndose en medio de la multitud, ustedes verían tales cosas tomar lugar. Estamos subiendo. Miren a los milagros de Jesús. Empezaron en la misma forma, continuaron subiendo finalmente hacia la resurrección de los muertos. Y escribe: resurrección y la carpa. Vamos a ponernos en pie, porque si seguimos van a seguir apareciendo todas esas escrituras que todos necesitamos. Pero Dios, miren, como en una forma sencilla nos las está trayendo en el cumplimiento de lo que ya Él dijo que iba a ser en medio de la iglesia en esta etapa de piedra angular. Para los escogidos no es sorpresa lo que está pasando. Para los escogidos es la palabra siendo vivificada, siendo cumplida. Es para ellos lo que ellos han estado esperando, lo que ellos están anhelando. O sea, lo que tú estás anhelando y pidiendo obtener por medio de esa enseñanza bajo carpa, la fe de rapto, la fe de traslación, porque nos queremos ir ya de aquí a la cena de las bodas del Cordero, que ya está preparada esa cena para nosotros. Ha sido un privilegio para mí poder platicar en este estudio bíblico de discerniendo el pensamiento de Dios en el día postrero, el cual es el tema que estaremos viendo y escuchando en esta ocasión por nuestro amado hermano y amigo, el doctor William Soto Santiago.